Bueno, buenas noches. Muchas gracias por haber venido. Para los que no me conocen, yo soy Alfredo Meña, dramaturgo, director teatral y en este caso coordinador de este ciclo que hoy comienza, que se llama Verbum, Diálogos Públicos sobre Dramaturgia. Este ciclo va a acontecer en esta sala, en este museo, entre marzo y noviembre, todos los últimos martes de cada mes a las 19 horas. Después, antes de que termine la sesión de hoy, les vamos a contar qué día es la que viene y cuál es el invitado. Hoy inauguramos el ciclo y lo hacemos invitando a un dramaturgo y un director y pedagogo teatral que creemos que no requiere ninguna presentación ni currículum, así que ya mismo para poder arrancar y ganar tiempo, lo invitamos a Mauricio Cartún para que se presente con nosotros. Bueno, Cartún, empecemos con Cartún. Bueno, la propuesta es dialogar una horita con Mauricio, luego llevar adelante un breve panel de preguntas que ustedes formularán, después una sección que va a estar fija en todas las sesiones, que es el rescate del libro olvidado, que ya van a ver de qué se trata, y también, con ese numerito que cada uno de ustedes tiene, vendrá finalmente el sorteo y un vinito a la salida. Bueno, vamos a comenzar entonces dialogando. Yo le decía a Mauricio antes que, tal como hacemos en estos casos, no avanzamos mucho en cuanto a temática previa. Yo le decía, por ejemplo, hablando con él, que me parecía interesante conocer algunas cuestiones que tienen que ver con la práctica del trabajo de nosotros, los que escribimos en este caso. Y entonces, Mauri, por ejemplo, ¿papel o compu? ¿Cuándo? ¿Cómo? En principio, papel. A mí me parece... A ver, yo haría la siguiente aclaración. Yo creo que la aparición del procesador de texto fue un avance extraordinario en la hipótesis de escritura de cualquier género. En principio, por una razón que cualquiera puede entender, y es por cómo facilita la corrección. Una de las grandes dificultades que tiene cualquier persona que escribe es corregir. Hasta que uno no entiende que escribir es corregir y que todo el resto es catarsis, uno vive un quilombo que es el de escribir bien para corregir menos. Y entonces no fluye. Intenta escribir bien, y en la medida en que intenta escribir bien, no puede fluir, porque tiene que pensar. La aparición del procesador de texto es un hecho maravilloso. WordPerfect. El viejo WordPerfect. Yo tengo todavía archivos escritos en WordPerfect que ya no consigo, directamente no los puedo... No, Word todavía te los actualiza, pero tenés que encontrar como el programa que te los puede actualizar. Y entonces el tema es que uno puede poner en pantalla
algo embloca, cambia, borra, modifica párrafos. Hay algo donde se vuelve un juego el corregir y esto es extraordinario. Las nuevas generaciones están aprendiendo a corregir como un juego. Y esto es fantástico. Cuando uno entiende esto puede fluir. ¿Por qué? Porque uno escribe sin la necesidad de tener que escribir bien. El que escribirá bien es el que corrige, es el otro, el que viene después. Es uno en el otro rol. Entonces, en principio, para mí el procesador de texto es fantástico. A mí me permite cosas... Pero vos arrancás generalmente con el cuaderno. Porque yo lo que no puedo es fluir en términos de una primera imaginación en la palabra escrita. Yo tengo siempre la sensación que hay una grafía que a mí se me da mucho en las libretitas. Yo soy muy libretero, ¿no? Hay algo de la libretita. Claro, la libretita es un objeto primero es un objeto de un extraordinario poder. La sensación es, llevo ese cachito ahí y yo ahí puedo encerrar el mundo. ¿Era de cuando pasaba Quinela? De cuando pasaba Quinela. La sensación de ver algo y yo veo algo que me conmueve y abro la libreta y en 20 palabras o un dibujito yo registré la impresión en el sentido más literal de la palabra, la impresión, lo que me impresiona. Yo eso no lo puedo hacer en palabra escrita, o en todo caso. Me llevaría un esfuerzo muy grande tener que poner eso en palabras, porque la grafía no es solo palabras. Pero incluso, perdóname, vos sabés que hago una digresión, pero que tiene que ver, porque te he visto acá y afuera alguna vez cuando estuvimos compartiendo algunos días juntos. Yo me acuerdo que a vos también te interesa... No, decía que yo tuve la oportunidad de compartir con Mauricio algunos momentos de vacaciones, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo que a vos te gustaba, por ejemplo, en alguna época trabajar con determinado color de tinta, trabajabas con el verde, con el rojo, y siempre esto tenía... Ah, bueno, ahí está, ¿ves? Lo hago todavía, porque hay algo en esto de atrapar una imagen. Una obra de teatro en general surge de un fragmento de realidad que uno percibe con una hipótesis de desarrollo ficcional. Ahora, ¿cómo atrapo yo ese fragmento que a lo mejor lo voy a laburar 6 meses después o un año después? ¿Cómo puedo hacer para atraparlo? Bueno, en realidad uno trata a veces de poner palabras, pero también la letra que uno elige, el dibujito, la forma, los signos. Sería muy difícil hacerlo. No es que no se pueda, pero convengamos que habría que crear una especie de sistema simbólico en el cual yo podría decir, mira, cuando uso Arial estoy mucho más seco. Para alguien como yo, que además yo no uso siquiera teléfono celular, ni siquiera sé usarlo, además, se me escapa la hipótesis de tecnología de un teléfono celular, sería extremadamente complejo tener que andar con algo. Entonces, todo arranca en el papel, arranca en la sensualidad de esa libretita. Y yo digo sensualidad y es cierto, con el tiempo la industria, el capitalismo se ha especializado en percibir todo aquello que es vendible. Entonces dice, hay algo sensual que se puede vender, sí, las libretitas. Por supuesto, fíjense, hay una marca, Moleskine, que en realidad es una truchada, que la venden como las libretitas que usaba, ya no recuerdo quién era, Hemingway. Dice, las libretitas usan mentira, no usaba nada Hemingway. Pero Hemingway alguna vez dijo que usaba libretas y dijeron, no, usaba unas libretas marca Moleskine que compraba en París. Es una mentira. Pero la verdad es que el objeto es de una extraordinaria sensualidad. Es una pequeña libreta encuadernada en algo que parece cuero negro, ahora ya entró hasta la variación de color, y que se puede cerrar, son libretitas de viaje. ¿Qué están vendiendo? Están vendiendo esa posibilidad de, si te vas de viaje, llevarte unas Moleskine. Pero además vas a notar boludeces, porque después lo que pasa, no sé por cuánto tengo que multiplicar para entender cómo está el cambio en Perú. Pero uno termina notando otro tipo de cosas. Pero la verdad es que tientan a registrar el mundo. Pero incluso vos sabés que yo pensaba recién cuando vos hablabas, yo también en general arranco con el papel. Y en esta cosa de la sensualidad que vos decías, el rasgar de la... Por ejemplo, yo uso pluma fuente.
el rasgar de la pluma sobre determinado tipo de papel tiene como una cosa, el deslizar de la tinta, y eso genera como un ida y vuelta, digamos, con el material, ¿no? Que es irreemplazable al principio, ¿no? Sí, es un sistema expresivo. Exactamente. Y es así, digamos. Uno necesita tener muchos recursos para poder percibir un fragmento de realidad al que después va a transformar, en mi caso, en una obra de teatro. Entonces, cuanto más rico sea ese sistema, pues extremadamente más fácil será luego. Yo normalmente registro cosas en una libreta que las laburo, a veces las laburo en el año, pero también he tenido casos de proyectos que los trabajé 10 años después. Claro. Vos sabés que cuando vos recién hablabas de los fragmentos de la realidad, yo siempre cuando hablo, me preguntan sobre el tema de la escritura, siempre digo que nosotros somos como una especie de Frankenstein, ¿no? Que tomamos, lo que escribimos, que tomamos, digamos, un gesto de alguien, un fragmento de una pequeña historia de alguien, un momento que hemos vivido en alguna situación. Y en general hay como una tendencia al público que viene y te dice, tengo una historia para vos, qué sé yo, que es maravillosa, vas a ver. Y la realidad es que para vos esa historia completa es absolutamente nada. En realidad, a vos lo que te sirve es tomar naturalmente, seguramente en esa libretita, esa situación de esa persona que se rió de esa manera frente a esa situación y después mezclado con una percepción que tuve yo. Y quería preguntarte cómo juega eso en vos, cómo juega esa mixtura de personajes, de gestos, de situaciones. Yo creo que los escritores en general, pero especialmente los dramaturgos, somos basureros poéticos, ¿no? Somos cartoneros poéticos. Digo, continuamente lo que estamos haciendo es mirando la realidad en busca de algunos retazos inútiles, absolutamente para todo el mundo, salvo para ese dramaturgo que en ese retazo es capaz de percibir un signo expresivo, un procedimiento expresivo. En ese sentido uno está continuamente observando. A mí a veces me cuesta disimularlo. Y trato de disimularlo justamente porque porque alguien se puede sentir observado. Ahora, claro, cuando aparece un personaje frente a tus ojos, pero eso es como viste recién que había un chocolate ahí, y te decís, no, pará, yo me como todo, había una cosa ahí de chocolate, estaba buenísima. Yo tengo que hacer el esfuerzo por no morfarlo. Cuando vos estás delante de un personaje, tenés que hacer un esfuerzo para no notar, porque la sensación es, yo con esto tengo una obra, yo con esto resuelvo. Entonces, también hay un espejismo ahí, ¿no? También, que por ahí me dice, esto y después... Y después no sirve, por supuesto. En realidad, uno tiene que apostar a eso, más allá de que después sirva o no sirva. Claro. Pero la verdad es que en ese plan, yo, por ejemplo, yo he escrachado a toda mi familia. Claro. Toda mi familia. Y amigos también. Y amigos. Nunca lo dije, es muy curioso. Yo tengo una historia que es... pero además he hecho scratches, casi te diría, de una obviedad, de una vulgaridad horrible, ¿no? En una vieja obra mía, Chau Mister X, que acá está justamente una de las actrices que la estrenó, yo le escraché a mi mamá, pero de una manera, el personaje de la madre habla exactamente igual a como hablaba mi mamá, dice las cosas de mi mamá. Y mi mamá jamás se dio por ahí. Pero jamás. Pasaron años y nunca. Pero yo creo que hay algo en el inconsciente. Mi mamá nunca vio la obra 10 veces, nunca me dijo nada. Y en realidad es una historia real porque se trata de un chico al que disfrazan para mandar a un baile de club, y a mí cuando yo era chico me disfrazaban de gaitero asturiano y me mandaban al baile del club 3 de febrero. Y muchos años después, mi madre murió hace ya unos cuantos años, pero ya viejita, mi vieja un día me dijo, a mí me gustaba tanto hacer los disfraces, siempre me acuerdo cuando yo te disfrazaba de Mister X y te llevaba al club. ¿Qué Mister X? Me disfrazaba de gaitero asturiano.
Mi vieja había entendido, si se había visto, pero había algo donde no Pero, soy yo. ¿sabés qué me parece? Que hay como, yo lo he visto también, por ejemplo, también con casos de familiares y de amigos, me da la sensación, porque me pasa eso también, de que te vienen a ver y vos decís, es obvio que se va a dar cuenta, pero parecería que como es como esta cosa de que se lo pones tan acá que ni se dan cuenta. Entonces vos decís, pero no se habrá dado cuenta, ¿cómo puede ser? No, ¡ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Y incluso te hablan de ese personaje, ¡qué lindo ese personaje! Bueno, hay un caso notable que es la autobiografía de Tennessee Williams. Acabo de verla en la librería que está en esta misma cuadra en Grijalvo, así que si alguno quiere aprovechar, todavía está abierta, le hago la publicidad. Que es extraordinaria la autobiografía. Tennessee Williams sostiene de manera casi ofendida el hecho de, dicen que yo escribo sobre mi familia, yo no cometería nunca la vulgaridad de escribir sobre mi familia. Y resulta que después el tipo te cuenta la vida de su hermana, y vos decís, pero ¿de qué me estás hablando? Si no has escrito un solo personaje femenino joven que no sea tu hermana. Entonces, pero no hay una cosa donde no esté presente algún rasgo de la hermana. Lo maravilloso de todos estos personajes es que no nos cobran copyright. Que no cobran copyright. Bueno, yo escraché a toda mi familia, amigos, pero también yo he escrachado, pero cosas además de pequeñas conmociones, pequeños gestos, a mis hijos. Perdona, ¿y no te pasa, Mauricio, que hay determinadas cosas que percibís que pueden ser potentes y te abstenés porque te parece como obsceno exhibirlas? Sí. Yo tengo mucho prurito. Mucho. Por ejemplo, tengo prurito de eso y también tengo prurito por algunos temas que yo digo, no me quiero meter con este tema porque me va a distanciar. Como ciertos temas escatológicos en el sentido literal de la palabra, que es lo que tiene que ver con la muerte. ¿No? Más allá de que en todas mis obras hay unas muertes horrorosas, pero ciertos temas yo tengo la sensación de no, los voy a distanciar mucho, no los toco. Con algunos personajes me pasa lo mismo, pero por lo demás, todos se hacen eso. Yo hay personajes que yo debería pagarles copyright. Pero no lo va a hacer nunca, ¿eh? No lo voy a hacer. Bueno, ni siquiera. Hay un tipo, de hecho, hasta le he puesto el nombre. Yo laburé muchos años en el mercado de abasto y había un peón en el mercado de abasto que trabajamos juntos muchos años, se llamaba Pedro Testa. Un personaje extraordinario. Cada vez que yo en mis obras aparece un gaucho, es Pedro Testa. Ya en Ala de Criados directamente el personaje se llamaba Pedro Testa. Ya ni siquiera y ni siquiera era gaucho. Ahora, cada vez que aparece, por ejemplo, un personaje de una masculinidad exacerbada, de Pedro Testa. A mí me apasionaba, era una mezcla de masculinidad exacerbada llevada a grados de gran ingenuidad. Parte del elenco estable. Sí, pues parte del elenco estable. Está en casi todas mis obras, Pedro Testa. Entonces, es como, y yo vuelvo y vuelve de nuevo el guiño, ese tipo que es muy ingenioso, que está lleno de frases hechas muy poderosas y muy ingeniosas con las cuales comenta la realidad y que a la vez tiene sobre él mismo una mirada rara, una mirada de personaje. Lo usé muchísimo. Sí. Te quería proponer hablar un poquito, Mauricio, de un tema que en general es bastante debatido y no exento de alguna crítica, digamos, te la has tenido vos y la he tenido yo también, que somos los dramaturgos que también somos directores y que en algunos casos dirigimos nuestros propios materiales. ¿Cómo ves esta situación que además en los últimos años ha ido como tomando una forma estética, ¿no? Yo tengo que hacer un mea culpa, y es que yo durante muchos años repetí como loro algo que me habían enseñado mis maestros, Sí. y es que el autor no debe dirigir sus obras porque le empobrece, porque la dialéctica de un director que toma un texto y tiene que resolverlo crea una explosión, que es cierto, en algún plan. Porque salta un eslabón de la cadena creativa. Exactamente, y además produce un apareamiento y en el apareamiento aparece algo nuevo, es cierto. Pero yo sostuve esto e intenté de manera infructuosa convencer a mis alumnos de que era así. Y mis alumnos ninguno me dio pelota, es decir, yo decía esto y
todos, inevitablemente, iban y dirigían. Yo después iba y veía lo que hacían y decía, está bueno, está muy bueno lo que hacen. Entonces, que se expresa, porque empezó a estudiar conmigo a los 18 años, le quemé la cabeza 4 años. Pero un día me invitó a ver lo que había dirigido y yo digo, está muy bien lo que hizo. Y así fue donde yo soy un director muy joven. Lo único bueno, vos y yo empezamos a dirigir incluso, bueno, en mi caso, antes de empezar a escribir, no sé vos, pero más o menos. No. Yo había dirigido algo en Santa Fe, muy ocasionalmente, pero en realidad dirigir empecé con La Madonita hace 11 años. En San Martín, claro. Ahora, tuve que hacer una especie de conversión de norma de mi propio credo, darme cuenta que estaba bueno, que había otra cosa, que en realidad uno lo que podía hacer era resolver en términos escénicos algunas dificultades que planteaba el texto y que por ahí a veces para el director resultaban ocultas, quedaban tapadas por la mirada del director. Y a la vez uno tenía como la sensación de repetir esto. Sí, no hay que dirigir las propias obras, pero a la vez uno miraba para atrás y decía, Shakespeare dirigía sus obras, Molière dirigía sus obras, y si queremos un ejemplo acá cercano, Carlos Gorostiza dirigió absolutamente todas sus obras y siempre fue un tipo de una extremada creatividad, tanto en la escritura como en la puesta en escena. O Discépolo. Escuchame, y ahora, que vos ya, digamos, de alguna manera tenés como un último ciclo de tu dramaturgia que ha sido estrenada por vos mismo. ¿Qué te pasa internamente con la hipótesis o la idea de que pudieran volver a estrenarte con un director ajeno a vos? Me gusta mucho la idea. Lo que sucede es que en el momento en el que yo escribía, en la hipótesis de encontrar un director que representara, el deseo estaba puesto en el otro. Y esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Las buenas todos se las imaginan. Las malas son que tenés que instalar antes de las virtudes de la obra ciertas virtudes de seducción. Es decir, la obra no solamente tiene que ser buena, sino que además tiene que atraer a cierto director que a vos te parece. Entonces, empezás a trabajar muy al servicio del deseo de ese director. Es inevitable, casi te diría, es patéticamente humano, pero es así. Uno empieza a dirigir con la idea de ¿qué le va a gustar a Jaime Kogan? ¿Qué le va a gustar a Laura Yusen? ¿Qué le va a gustar? Etcétera, etcétera, etcétera. La Candidata Agustina Leso. Hay un interlocutor anterior al público, donde uno empieza a trabajar con eso. Y eso crea una especie de primera relación de dependencia que no está mala en sí mismo, porque alguien puede decir, bueno, pero has escrito obras con ese mecanismo que han quedado muy bien también porque tomabas algo de esa vigencia. Pero cuando yo me liberé de eso, empecé a tomar como otro camino de libertad, empecé a hacer cosas que yo sentía no están dentro del campo de demanda. Mis últimas obras no están en un campo de demanda. Nadie demanda una poética como la de Salomé de Chacras. No hay. Hay donde vos decís, bueno, mirá, esto está instalado. Es lo que está buscado. ¿Sí? Esto es lo que está buscado, esto garpa. Entonces, no, si hay como, esto no es bueno en sí mismo. O en todo caso, las virtudes son internas. Yo puedo trabajar sobre una propia búsqueda. Esto libera, más allá de que te obliga también a un acto de resignación, y es, yo no soy tan buen director como Aleso, yo no soy tan buen director como Jaime Kogan. Una vez jodiendo yo le decía, vino a ver una obra mía Rubén Schumacher, amigo de muchísimos años, somos de la misma generación, qué sé yo, y entonces Rubén, con la delicadeza habitual, me dijo, si sos, ¿para qué dirigís? Si vos sos muy buen autor. Mauricio,
Me dijo, pero si vos sos extremadamente mejor autor que director, ¿para qué dirigís? Y yo le dije, Rubén, se conoce gente. Se conoce gente. Entonces, ¿sabes qué pasa? Hay algo de lo humano en el campo de dirección. Pero yo hago el chiste porque la verdad es que él tiene razón. Hay cosas que no sé resolver. Yo no sé resolver. Pero que no, más allá de que yo estudié más dirección que dramaturgia, curiosamente. Pero yo creo que el director es alguien que se hace en la práctica. Y yo no he tenido esa práctica, porque en realidad yo siempre dirigí obras mías. Por lo tanto, cuando algo no funciona, se lo cambio a la obra. No, y además hay un tema que pasa en la práctica, más allá de las bondades, como decías vos antes, de que un autor sea montado por un director ajeno a él. La realidad es que cuando vos montás tu propio material, además de que tenés la facilidad de poder intercalar el tema del texto con el tema del lenguaje escénico, también está esta cosa de que vos te sentís también dueño de esa estética en general, por un lado. Y por otro lado tenés como una sensación de que estás mucho más cerca del hecho escénico. No tan cerca como el actor, pero bastante más cerca que el dramaturgo. Por supuesto. Y a la vez, sos parte del verdadero fenómeno del teatro, que es la representación. Así es. Sí, la verdad. Sí. No hay otra cosa. Nosotros escribiendo, yo siempre digo, siempre quedás afuera de la fiesta. Digo, el dramaturgo es como un tipo que va a la fiesta y lo dejan en la vereda. La ventana está abierta y las cortinas más o menos se mueven y vos ves adentro y cómo están morfando, cómo bailan, cómo chupan. Cada tanto sale alguien con un vasito, con lo que queda del vasito, y te deja el culito de vino que quedó y vuelve a entrar. Y dice, no, disculpame, pero adentro. No puedo faltar un minuto. ¿Te quedaste ahí afuera? ¿Cuántas veces va? Yo me di cuenta, ¿sabes cómo empecé a dirigir? Yo había hecho un aporte en un grupo que habíamos hecho un laburo de creación colectiva que se llama Perras, que cada tanto se vuelve a representar. Con Federman, Martínez Bell y Néstor Cañique. Y entonces a mí me divertía tanto eso, que yo iba todos los viernes. Y estábamos en la vieja sala esa del Actor Studio en Corrientes y Bustamante, por ahí. Y entonces iba todos los viernes. Y terminaba la función, nos cruzábamos. Un peruano se llama Los Trujillanitos. Nos pedíamos unas cosas de ceviche así, 2 boles de maíz cancha y cerveza de litro. Y yo comía ceviche y me reía fuerte y tenía la sensación de, qué curioso, hacer teatro es esto. Claro, eras parte. Sí, pero además, ¿qué es hacer teatro esto? Claro. Siempre me acuerdo, Tito Cosa tiene una frase jodiendo, siempre dice, hacemos teatro para ir a comer después. Tito Cosa tiene otra frase un poquito más escatológica que es, mira, pibe, la verdad, los directores sí hacen teatro, los dramaturgos hacen teatro, pero los únicos que cogen con el teatro son los actores. Los actores. Se la fiesta. Ese fenómeno es un fenómeno que se nos escapa. Entonces, yo tenía esa sensación, digo, la verdad, también dirigir es poner un tiempo donde si no hay deseo, no puede funcionar. Claro. Yo descreo, bueno, quizás si yo fuese un director profesional y pensara como director no descreería, pero como no lo soy, me lo permito. Yo descreo de esto que para mí es una tontería, que yo vengo leyendo desde que empecé a leer manuales de teatro, de que en 20 ensayos se monta una obra. Yo recuerdo los viejos manuales de Udeva, donde te decían además lo que se hace en el ensayo número 1, el 2, el 3, el 4. En 20 ensayos estamos estrenando. Yo en 20 ensayos todavía no encontré el tono. En 20 ensayos recién nos empezamos a pelear con los actores, que cuando más... Yo en 20 ensayos todavía yo a lo mejor todavía no terminé de resolver una primera escena. Ahora vos decís, pero vos porque sos lento. No, en principio porque yo trabajo, ante todo, trabajo disfrutando. ¿Por qué voy a hacer algo en 20 que puedo hacer en 40 si 40 es el doble de disfrute que 20? Si el ensayo es el verdadero lugar de desarrollo de la cabeza del creador teatral. El creador teatral crece en el ensayo. Ese es el lugar donde entiende algo. Entonces vos decís, ¿para qué querés entender?
Y qué sé yo, este es como la búsqueda de lo absoluto, ¿viste? Si un día entendés cómo es el mundo. Bueno, entender lo que es el teatro es en los ensayos. Entonces, esto de crear un espacio donde uno pone el deseo, donde uno va entendiendo, donde la cosa crece y luego el resultado es el que se muestra. No es el resultado de un trabajo profesional mecánico, es el resultado de la aplicación de un deseo. El problema es que cuando vos trabajás en el teatro, lidias inevitablemente con las instituciones que exigen lo contrario. Cualquier teatro comercial o cualquier teatro oficial lo que te va a decir es no. Vos tenés 2 meses de ensayo, teatro oficial, 2 meses de ensayo, encima hasta hace poco a los actores se les pagaba el ensayo del 50%. Esto significa ni siquiera vale el ensayo, vale la mitad tu laburo en el ensayo. Entonces dicen, bueno, mira, tenés 2 meses de ensayo, venís, son 4 horas. Yo cada vez que estrené en el Teatro San Martín, yo estrené El Niño Argentino. Cuando yo llegué a los 2 meses, yo tenía la obra montada, yo ensayé 1 año. Claro, antes en tu estudio. La Madonita 1 año, El Niño Argentino 6 meses antes. Ala de Criados la estrené en el Teatro del Pueblo. Pero Salomé de Chacra, 5 meses en mi estudio. Bueno, voy bajando, digo, de 1 año, 5 meses, voy bajando. Pero yo si no tengo 5 meses, en principio, para vivir toda esta alternativa, yo tengo la sensación de que en realidad no está apareciendo la creación, aparece el oficio. Hay un malentendido siempre entre oficio y creación. No se termina de entender que el oficio no es otra cosa que el conocimiento espontáneo de la resolución de los problemas que plantea el oficio, justamente, la profesión, pero que eso no es creatividad, eso es herramienta. Que vos tengas oficio, lo único que te da es una herramienta que te facilita la resolución de algo. Ahora, si yo tengo que montar algo de oficio, a mí mañana me llaman y me dicen, tenés que ir al San Martín y montar en 2 meses. Yo no lo aceptaría. ¿Por qué? En principio porque creo que no tengo los elementos para resolver de oficio. Así que haría una reducción. Pero por el otro lado, porque estaría en contra de mi deseo. Porque el deseo es la búsqueda. Porque el deseo que uno pone en la obra de arte, mira, se ha perdido mucho, Freddy, un viejo concepto que nosotros teníamos, por lo menos en mi generación, vos sos extremadamente más joven, pero que había en mi generación, que es aquel concepto que hoy es cursi, que decía por amor al arte. Ese concepto que hoy es joda, hoy es paródico, muy amateurista, parece. Parece amateurista. El concepto de por amor al arte. Yo creo que yo en la puta vida hubiera escrito una obra si no hubiera sido por amor al arte. Algunas adaptaciones, cosas que he escrito, y no me han ido mal. Pero la verdad es que cuando yo me siento y me pongo en estado de angustia a tratar de resolver algo, si yo no lo entiendo en el concepto de por amor al arte, no lo entiendo de ninguna manera. Ahora, corriéndote un poquito de la cuestión ya más escénica, de la que hablábamos recién, me parecía, además creo que es un homenaje que creo que en vida además necesario. Me parece que sería interesante que pudiéramos conversar un poquito sobre algo que nos vincula, además, que es nuestro maestro, que es Ricardo Monti. ¿Qué te pasa cuando pensás en Ricardo hoy, pensando en lo que fuiste cuando... ¿Vos estuviste en el taller de los 70? Ah, de los 80. Bueno. Yo escribí, Chao Mr. X lo primero que escribí en el taller. ¿Y qué te pasa hoy cuando pensás en él, en aquella época, en esta cuestión de los dramaturgos de la imagen, y todo lo que pasó después? ¿Cómo te referenciás hoy? Mira, yo a Ricardo le debo muchísimo, pero fundamentalmente le debo 2 cosas. La primera es haber hecho estallar un sistema de valores que yo traía muy incorporado. Yo llegué en los 80 al taller de Ricardo, siempre me acuerdo cuando lo llamé por teléfono, entonces me dijo, ¿cómo te llamas vos, Mauricio Cartún? Y él me dijo una cosa que me dio un orgullo tremendo, me dijo, pero vos tenés obras estrenadas. Dijo, no, sí. Tenía estrenado, ponele, 2 obras. Sí, entonces me dijo, ¿por qué venís? ¿Por qué querés venir a estudiar conmigo? Y yo le dije una cosa que me sonó una estupidez hasta que me di cuenta que no lo era. Yo le dije, mira, ¿sabés qué me pasa? Mira, yo escribo. Yo sé que a veces escribo muy bien. Y sé que a veces escribo muy mal. Pero nunca sé cuándo hago una cosa y cuándo hago otra. Y él me dijo, está muy bien, eso sí, con la parsimonia montiana. Y del otro lado del teléfono,
Está muy bien, Mauricio. Está muy bien, es cierto. Es una dificultad entender cuándo. Bueno, yo creo que te va a servir mi taller. Y efectivamente, yo llegué al taller de él. Lo primero que presenté, una escena de Chao Misterio, una de las primeras escenas llena de chistes. Y entonces Ricardo me miró y me dijo, qué gracioso. Yo, sí. Entonces me dijo, ¿a vos te gusta mucho el humor? Sí. Qué estado de dependencia angustiosa. ¿Por qué? Claro, porque si la gente no se ríe, vos fracasás. Sí. Qué estado de dependencia angustiosa. Tiene razón este boludo. Tiene razón. Había algo como, yo tengo que poner algo que produzca un efecto. Yo digo, ¿viste? Eso es como ponerse un perfume muy fuerte para que te huelan en el subte a 2 metros. ¿Por qué tenés que tener lindo olor a 2 metros? Uno podría tener lindo olor en el cuello y funcionaría bien sin necesidad de que el perfume se expanda. Después empezó con el tema de lo político. Yo venía a hacer un teatro político cúbico, ¿no? Un bloque militante. Y entonces Ricardo me dijo, lo que pasa es que lo político vos lo querés decir, vos no lo querés expresar. Vos no querés que tu teatro hable de lo político, vos querés que tu teatro diga lo político. No es lo mismo. Si vos sos fiel a tu propia ideología, eso va a estar presente en tu teatro. No hay manera de que te equivoques. Yo vos sabés que siempre digo que de una manera o de otra, a su vez, en las distintas camadas y generaciones de los que estuvimos con Ricardo, que él instaló como un estado de poesía, ¿no? Instaló como un estado de poética en el teatro. Estado de poética que por otro lado me consta, a vos también, en algunos casos era un poco peligroso porque había gente que el que no venía de ese lugar como venías vos, de esta cuestión de los chistes, que vos lo redujiste, pero digo, de ese estado de chistes y ese estado poético apareció este cartoon que hoy tenemos acá. Digo, había gente que ya estaba instalada en un lugar bastante hermético, que con la poética de Ricardo tuvo situaciones y momentos donde los que tuvo que trabajar. Pero digo, me parece que así como ustedes en la primera camada, que fueron vos, Robner, Jorge Huertas, etcétera, se generó esta camada de los Wiener, los dramaturgos de la imagen, generó después, en vos mismo como pedagogo a posteriori, generó como una línea de trabajo y de estado de poesía, de revalorizar el teatro como un lugar mucho más allá de lo que era esta cosa de la réplica y el chiste. Ese es el tema. Lo que Ricardo instaló, en principio, es un estatus en relación al texto dramático. Nosotros veníamos muy del texto dramático como materia utilitaria. Es decir, es utilitario al teatro poético, es utilitario al teatro de humor. Siempre era utilitario y no tenía autonomía. Lo que Ricardo planteó es otra cosa, es esa otra hipótesis, como decís vos, de un texto con entidad literaria y con entidad poética, donde dice, el texto lo es, tiene que ser teatral, tiene que tener un montón de atributos y la realidad es arriba del escenario, pero el texto en sí mismo tiene esa entidad. Y eso fue poderosísimo para toda nuestra vida. Absolutamente. Y lo otro que yo le tengo que agradecer a Ricardo, que casi te diría, si lo tengo que poner en orden, depende de dónde lo mire, debería agradecerlo en primer lugar, es que Ricardo me hizo maestro de dramaturgia. Claro. Me hizo maestro de dramaturgia como los maestros hacemos maestros a otros, que es nombrándote. Bueno, es así, es tan sencillo como si uno nombra a alguien como tal. Cuando en un taller un maestro te dice, tenés buena oreja, te haces buenas devoluciones, vos. Eso que le dijiste está muy bueno, eso está muy bien. Si eso a mí no se me había ocurrido, si te ocurrió a vos. Esa sucesión de observaciones de un maestro sobre la capacidad del creador, hay un momento donde empieza a decir, pero no será que yo sea... Ya se lo cree, lo asume. Por supuesto, yo me lo creí. Muy curioso. Yo, el primer taller que di fue en el 84. Es decir, hace 30 años.
30, sí. 30, sí. El primer taller lo di en Trelew. Yo viajo el mes que viene, me hacen un homenaje, porque se junta toda la gente de ese primer taller. Y yo les prometí llevarles algo que es los apuntes que yo hice para dar ese curso, que son los mismos que sigo usando 30 años después. Y son los apuntes de sentarme un día, tengo la imagen, sentarme en un silloncito que hay en casa y tratar de decir, a ver qué me enseñó Ricardo, a ver, vamos a poner en orden esto. Por supuesto, después vas a buscar bibliografía que lo complete, porque la cabeza no registra todo. Pero en realidad era, a ver esto, sí, el proceso de creatividad, la composición de personajes, la estructura, el uso de la acción, armé esos apuntes y empecé a enseñar. Y la sensación es, tengo que ponerlo en contexto porque si no, no se entiende. Yo repetí 3 años de colegio secundario. Es decir, ir a dar clases era una especie de acto contra natura. Claro. Con todo respeto. Con todo respeto. Era un acto contra natura. Como un tipo que viene de la experiencia más dolida del fracaso escolar va a enseñar. Casi era una tontería, era como, no puedo, yo estoy para aprender. Y ojo, estoy para aprender y soy duro. ¿Cómo voy a estar para enseñar? Eso yo se lo debo a Ricardo. Esa sensación, Ricardo, si vos tenés una gran sensibilidad, tenés una gran oreja. Después, qué bien mirás vos esto. Ah, ¿sí? La verdad es que yo, hasta los 90, me gané la vida vendiendo electrodos de soldadura eléctrica. Tenía un Citroën y vendía por los talleres en zona norte. Con el Cholo Ruderman, que el Cholo también tomó para el lado. Fue profesor en el IUNA, en la carrera de cine. Y los dos hacíamos lo mismo, ¿sí? Y vendíamos, y yo pensé, toda mi vida va a terminar en esto, toda mi vida va a ser, había vendido agua destilada, sí, pero ya con los electrodos venía bien, se había instalado algo. Y yo puedo vivir de vender electrodos de soldadura eléctrica. Y habían nacido mis hijos, la sensación era, por fin tengo algo más o menos sólido, que entra todos los días están dando plata, que esto era, durante décadas era impensable. Y justo vino Ricardo a cagarte la vida. Y vino Ricardo, pero tanto es así, que en un momento me dijo, mi compañera, mi mujer, siempre ha sido extremadamente solidaria con esto, y ella misma me dijo, hinchá la bola, ponete a enseñar y ponete... Sí, pero ¿qué voy a dejar los electrodos? ¿Cómo se hace eso? Y yo empecé a trabajar, hace 30 años, armé el primer taller y no paré nunca más. La sensación fue, se armó un taller y ese taller empezó a funcionar y hubo casi como una especie de cosa espontánea. Apliqué muchas cosas, vengo de familia judía y mi viejo me enseñó ciertas estrategias de ganar dinero que yo le debo agradecer. De verdad, mi viejo me enseñó a comprar y vender. Que yo nunca se lo pude transmitir a mis hijos, por ejemplo. Sí, lo he intentado, pero ha sido infructuoso. Pero, por ejemplo, mi viejo me enseñó a comprar y vender. Entonces, había algo donde también enfrentar la hipótesis... Siempre me acuerdo, un amigo muy querido, Pablo Doreger, ingeniero en logística, ¿no? Un día estábamos sentados comiendo y yo le dije a Pablo, voy a alargar los electrodos y me voy a poner a vender. Me voy a alargar los electrodos y me voy a poner a enseñar. Me voy a dedicar a esto. Y entonces Pablo, ingeniero en logística, extraordinario, me dijo, ¿cuántos alumnos tenés ahora? 8. ¿Qué te hace? Dice, ¿vos con 8 podés vivir? No. ¿Cuántos vas a necesitar para vivir? No sé, por lo menos 30 para empezar y alguna otra cosa. ¿Qué te hace pensar que el año que viene 22 personas más estarán interesadas en estudiar? Digo, es una gran pregunta. Digo, no lo sé. Entonces me dijo, bueno, hay algo que vos no estás tomando en cuenta. Dice, vos lo que tenés que tener en cuenta es esto. Y entonces le digo, me parece que no voy a tener 22 personas más. Sí, a ojo te digo, no voy a tener 22 personas. Me dijo, bueno, entonces tenés que diversificar. Si vos no podés resolver en este campo, lo que tenés que tener es muchos campos. Y yo dije, es perfecto, yo siempre he creído en los kioscos.
Siempre creí en los Che, kioscos. escúchame, y en los platitos. Y en los platitos. Sí, el menú de 20 platitos. Yo tenía un amigo empresario exitosísimo, pero exitosísimo, que nos juntábamos en los 70 a comer y era una cosa muy rara, porque era el dueño de una empresa notable y nosotros estábamos sin laburo, yo creo cero laburo. Entonces nos juntábamos a comer y era una cosa muy rara. Entonces un día le dije, digo, Ricardo, digo, decime, ¿cómo es? Sí, le digo, ¿cómo es? ¿Cómo es? Y entonces me dijo, viste, me dijo dos cosas. Mauricio, hay que comprar cuando todos venden y vender cuando todos compran. Es muy sencillo. Le digo, qué bueno. Y me dijo, segundo, empresa o kiosco, en el medio no hay nada. El gran problema de la clase media argentina es que quiere ubicarse en el medio no existe nada. Empresa, mucha guita. Kiosco, mucha guita. Si el kiosco no le pagás a nadie, sos vos. Y entonces yo decidí hacerme kiosquero. Y entonces dije, ¿me tengo que hacer kiosquero? Bueno, perfecto. A ver, ¿dónde se puede enseñar dramaturgia? Lo primero que hice, le dije, ¿quiénes quieren aprender dramaturgia? Y los actores, por ejemplo, los actores, hay un campo ahí notable. Los actores continuamente saben mucho más dramaturgia de la que creen saber, pero necesitan sistematizarla. Agarré, diseñé una carta, hice fotocopia y se la mandé a todo el nomenclator de actor. Yo creo que, Ale, vos viniste por una de esas cartas que te la dio Georgina Barbarossa, que la había recibido. Y entonces, claro, bueno, entonces dije, bueno, a ver, ¿qué hago? Empiezo con eso. El primer punto Todas víctimas acá, todas víctimas. Bueno, fui a la asociación de actores y le dije, les dono un curso. ¿Cómo que dona? Sí, voy a donar un curso. Pero no querés cobrar y que vos vas a cobrar un porcentaje. No, yo quiero que sea gratis. Yo quiero que venga mucha gente y que vean lo que yo hago. A ese curso, por ejemplo, ese fue el primer curso que Daniel Veronese tomó conmigo. Y entonces y después dije, ¿dónde se puede dar? ¿De dónde hace falta dramaturgia? Por ejemplo, en cine hace falta mucha dramaturgia. Sabiendo que no voy a enseñar guión, que voy a enseñar dramaturgia para cine. Y entonces me fui, en ese momento Pino Solana, con quien yo había trabajado mucho en ese momento, estaba bien abriendo su escuela, se llamaba La Nube, y entonces yo dije, Pino, yo quiero dar ahí. Cartoon, interrumpo sus kioscos, pero acá el tiempo es tirano. Está muy bien. Y entonces, igual tenía nada más que 5 kioscos más. No, pero quiero, en realidad la restricción de tiempo opera a favor del público, porque la idea es ahora, después de esto, nos quedaríamos horas, bueno, hemos hablado años con Cartoon sobre todas estas cosas, tenemos muchos temas, pero ahora nos tocaría, no sé si quieren, primero, ¿cómo andan de temperatura? ¿Tienen frío? ¿Tienen calor? ¿Estamos bien? Segundo, para el panel de preguntas, ¿quieren que encendamos un poquito la luz de sala para que tengan un poco más de... Y estaría ¿Probamos un poco de luz de sala? Temas para hablar tenemos varios, así que si ustedes no preguntan, arrancamos. Pero me encantaría que pudiéramos sumar dentro de los temas que tratamos o los que ustedes quieran. Yo quiero hacer una pregunta. Eso sí, habla fuerte para que por favor escuchen todo. Bueno, yo le quiero hacer una pregunta. Al principio hablaste de la imagen y del dibujo y la grafía. ¿Vos dibujás escenas o qué es lo que te da el dibujo? Yo porque provengo de ese campo, Mirá, me llamó la atención. Entiendo. Yo creo que hay una analogía directa, la propia palabra es analógica. Imagen es, en general, por extensión, es lo que alguien ve. Sin embargo, en términos literales, imagen es una percepción del imaginario. Por lo tanto, es una percepción de la sensorialidad. Hay imágenes gustativas, hay imágenes olfativas, visuales, auditivas, etc. Y también imagen es un tropo de la retórica, es una figura. La figura que es capaz de percibir en palabras, contener, concentrar en palabras la existencia de una percepción sensorial. Por lo tanto, nosotros, los que trabajamos en escritura, nos vinculamos con la imagen en toda su... dirigiendo
inevitablemente hay algo plagio. Pero yo, buena parte de lo que escribo, el detonante, es algo que veo. Por lo tanto, cuando yo voy al cuaderno y anoto en palabras, lo que estoy intentando es crear un cuadro hablado. Yo necesito que las palabras con las que estoy anotando en esa libreta a mí me devuelvan la imagen visual o auditiva, que son las dos básicas, por la cual se produjo el detonador. Siempre uno trabaja con detonadores. Entonces, es algo que uno ve y que uno trata de... La palabra tiene que contenerlo. Lo que uno anota tiene que contenerlo. Si lo conseguís el gran milagro, que es que años después abrís la libretita y cuando lees eso, te viene lo que vos viste en ese momento. Toda la sensación de lo que viste, en sentido literal, lo que se siente, esa sensación aparece, se vuelve a instalar, se recibe. Entonces, se trata de procedimientos analógicos, es poner en palabras algo que podría dibujar si supiese hacerlo. Ah, no dibujas. No, bueno, a veces lo que hago es como un pequeño croquis o un dibujito básico de algo, pero es más para recordar. Yo recuerdo más en palabras que en otras cosas. Mauri, nos van a matar si no respondemos 4 o 5 preguntas. Así que bueno, vamos con un ping-pong. Dale. Adelante. Sí. Constantemente sé que te llegan obras para supervisar, analizar, field doctoring, el título que le pongo. ¿Tenés un sistema de análisis o el abordaje que le das a cada obra en particular? Bueno, ante todo hago la aclaración, es un trabajo que discontinué. Yo no lo hago más. Así, discontinuado es extremadamente elegante. Claro, viste, como un modelo que se discontinúa. Lo dejé por razones de angustia. Y es que me di cuenta, las supervisiones son un lindo trabajo, se cobran muy bien, digamos, profesionalmente. Pero mi casa se había transformado... ¿Cómo? Otro kiosco. Es otro kiosco, pero mi casa se había transformado en una especie de consultorio en el que entraba y salían pacientes dejándome simplemente el tiempo necesario como para leer sobre el paciente que... Y además tenías que escuchar la angustia, ¿no? Absolutamente, y vincularte con la angustia y la dificultad de... Entonces, cuando empecé a dirigir, me di cuenta que el tiempo no alcanzaba y que algo había que dejar. Y cuando empecé a pensar qué quería dejar, lo primero que saltó es la supervisión. Porque además son extremadamente exigentes, sobre todo las de cine. Por ejemplo, aquí te trae un libro de cine. Hoy se te sienta además el guionista, el productor y el actor que va a hacer. Dices, bueno, a ver, haceme una devolución porque nosotros tenemos que hacer el libro final. Y las sensaciones esperan que vos resuelvas algo. A veces el libro está mal. Entonces yo en realidad lo que te tendría que decir es, hay que empezar de nuevo. Es una situación difícil. Entonces yo la fui dejando. Ahora lo que hago es, me doy el gusto, es como viste cuando haces dieta y decís, como hago dieta y bajé unos kilos, cada tanto tengo un permitido. Entonces, cada tanto tengo un permitido y lo hago con amigos. De hecho, hoy vino Jorge Huerta, amigo querido, que tenía un material y me dice, Cartón, ando con un quilombo con este material, dale una mirada. Él sabe que me va a llevar 2 meses leerlo, pero finalmente lo leo y lo hago. Yo no tengo un sistema. Lo que yo tengo es esto. O en todo caso, tengo algunos Yeitel, pero no sé si llamarlo sistema. En principio, las 3 lecturas. Yo creo que uno de los errores del trabajo de cualquier maestro de dramaturgia sobre un texto es creer que una primera lectura es abarcativa. Una primera lectura es una impresión, nada más. Entonces, cuando yo entendí eso, lo que me di cuenta es que yo trataba de leer lentamente para entender, y era lo mismo que tratar de ver lentamente una obra. No podés estar haciendo fuerza así, hacémelo un poquito más despacio, parame a Hamlet un poquito. No, entonces, yo lo que hago es primero, es una lectura de corrido, casi Monti decía esto de escucha flotante, ¿no? Hay algo como de... Muy psicoanalítico. Sí, bueno, en esa época además Ricardo... su compañera, sí. Su esposa era psicoanalista, y él hablaba un poco de la lectura flotante, sí. Leo, entonces llego hasta el final, me quedo con una impresión. En la segunda trato de entender, en la tercera anoto.
Cuando yo acepto esto, acepto que hacer una supervisión me va a llevar 3 lecturas, y si la obra lleva 40 o 50 minutos o 1 hora, son 3 horas, eso tenés que tomarlo como tal. Luego, lo que voy haciendo es, a medida que leo, marco. Siempre la impresión trato de registrarla. Donde yo siento, esta palabra no suena, la marco. Esta escena no está bien resuelta, marco. Voy haciendo marcas en la lectura que me permiten, en la segunda. En la primera en general no marco nada, en la segunda marco y en la tercera lo que hago es, al dorso, empiezo a anotar. Y siempre hago una devolución que va de lo general a lo particular. La primera devolución es todo lo que está en la parte de atrás del texto, por lo tanto. Bueno, a ver, yo te puedo decir esto. Por ejemplo, funciona bien en lo literario, pero hay un problema, sí, inventando cualquier cosa, tiene un problema de estructura y a la vez no están funcionando algunos mecanismos que vos creíste funcionales como los monólogos, están muy extendidos. Tiene una parte lírica que no funciona, es como digo, diagnóstico. Es diagnóstico. Yo lo puedo resumir en una página y es un diagnóstico a la hora. La dificultad que tenés es esta. Ahora vamos hoja por hoja. Ahí la hoja por hoja va apareciendo. Entonces, en realidad lo que hay es una especie de desmontaje crítico del material que nunca es impositivo. Si yo jamás digo qué es lo que habría que hacer para resolverla. No. A ver, yo a veces pienso. Como los psicoanalistas. Bueno, podría tener algo de eso. Pero es que si nunca, no podés decirle, borra esto, tirarlo a la mierda, que a veces te gana. ¿Por qué? Porque lo que uno sabe es que el autor tiene que encontrar una instancia de deseo para corregir. Cada vez que yo he conseguido convencer a alguien de las dificultades de una obra y corrigió a ciegas, lo mandé a que se caiga al vacío. Y por ahí te devuelven la obra y está 10 veces peor. Claro, no queda ni una cosa ni la otra. No queda ni una. Es como decir, acepto todo lo que vos me decís y lo hago. Claro. Pero lo haces mecánicamente. Yo lo que tengo que conseguir es instar a un nuevo estado de deseo que te permita ver la dificultad en la obra. Ahora vuelvo y es como decir, vamos a rehacer la relación, ¿viste? Es una relación de pareja. Ahora voy a rehacer la relación. Hay mucho para charlar para rehacer una relación. Entonces es esto. Ahora, si vos me decís, no, para rehacer la relación simplemente es así. Mira, de ahora en más vos tenés que comer en tu casa todos los días. O sea, como una cosa decir, ahora, si vos comes todos los días en tu casa, los sábados la tenés que llevar afuera. No la podés tener todo el día encerrada. Si vos crees que la solución viene de la aplicación mecánica de ciertos procedimientos, nunca vas a resolver la pareja. Es decir, ¿dónde está la dificultad? Y ahora tratar de encontrar cuál es la resolución. Y lo hago, ahora me divierte hacer. ¿Algún otro? Ahí. Ahora vamos, ¿El conflicto te dispara la obra o la obra se dispara y después se crea el conflicto? No, yo siempre trabajo con imágenes que contienen conflicto. Lo que uno, a ver, yo te digo, no, es subjetividad pura, naturalmente, no es que deba ser así, pero uno ya tiene entrenamiento para agarrar materiales que tienen nafta como para hacer el viaje. Es como decir, mirá qué bueno que está esa Ferrari, boludo, pero esa Ferrari es divina, dame esa Ferrari. Si tiene nafta, no. Perdóname, es típico de que alguien te lee un material, o alguien le lee un material a alguien y alguien le contesta, decime, ¿y dónde está el conflicto? Claro. Todo muerto, se acabó. O sea, Claro. si no Necesitas, arrancamos... obviamente, es una materia que necesitas. Como yo sé que la Ferrari me puede llevar a hacer un viaje bellísimo, pero yo ante todo necesito que tenga nafta para arrancar y lugares donde reabastecerse. Si yo no tengo esta energía, no me sirve. Cada tanto me pasa, yo tengo muchos fracasos sobre los valores, muchos fracasos de yo, entre obra y obra, por ahí pruebo 3 cosas y no sale. Antes de Salomé de Chacra, por ejemplo, un fracaso muy ruidoso que tuve fue en una obra donde me enamoré de la Ferrari. Y es extraordinario. Es extraordinario. Esta es la situación que yo quiero, por fin voy a poder trabajar un realismo. Y era una situación, no contaré acá el argumento, pero... Te parabas en el capó, te sacabas la foto. Claro, pero además era perfecto, yo decía,
una casa comunista en un pueblo de la provincia de Buenos Aires en los 30. El universo comunista a mí se me da bien y lo conozco y lo he palpado mucho en la familia y lo tengo muy cerca y fui militante casi puber en la FEDE. Entonces tenía como ese punto, digo, ya está. Pero, a ver, tenés bien el conflicto. Más o menos, porque va por acá. Escribí la mejor primera escena que haya escrito nunca. Y no pude avanzar nunca más. Se clavó. ¿Sabes qué hago cada tanto? La vuelvo a releer para volver a decirte, qué buena que está. No te resignas. ¿Cuál? Pero además, qué buena que está, qué buena. Y además como la sensación de, bueno, hay un pequeño triunfo personal y esta es la mejor primera escena que yo escribí. Que nunca se estrenará. Que nunca se estrenará. Entonces, si alguien me dice, ¿cuál es lo mejor que has escrito? Y una primera escena de una obra que se iba a llamar Bolches. ¿Vos? Hasta yo te la puedo contar todo varo. ¿Sí? Y hacerla la obra. No, te quedó trabada porque le faltaba un buen conflicto. Sin nafta. No, yo escuchaba, no es una pregunta. Habla fuerte para que escuchen los... No es una pregunta en realidad. Yo escuchaba esto que decía que los escritores quedan fuera de la ventana, hacia afuera en la vereda. Y a veces he escuchado a los directores que dicen que en realidad el actor tiene prestigio, es reconocido, el autor es el que más prestigio tiene y que el director es el que queda como fuera de la ventana. Y porque somos todos mimosos, ¿viste? No. En general, Sí, puede ser. Hay casos. Pero también convengamos es que en los últimos 50 años la figura es el director. Sí. Digo, en el teatro, en el mundo, la figura es el director. Hay algo así de... Se ha homologado como en el cine, ¿no? Esta cosa de que, viste que... Claro, no, el comentario es cuando en los periódicos, ¿quién sabe? ¿De quién se habla en una obra? Se habla del autor. pero eso es porque es más fácil. Ah. Eso es porque es más fácil. Sí. Hay algo que es muy fácil hablar del relato. En cambio, hablar de la apuesta Claro. Sí. es un sistema extremadamente más difícil que el relato. Sí, porque el otro es más literario, más de escuchar, ¿no? Sí. Sí, en la película de Salomé, Chacra, vos dijiste que sos un dramaturgo que dirige. Si a vos te acercaran una obra para dirigir, ¿lo harías o lo has hecho? No, a ver, digo, nunca digas nunca. Atención. Pero la verdad es que, digo, no en el deseo, yo no lo desearía. Bueno, en la vida uno prueba cosas, ¿viste? Hay cosas que no las deseas y un día se te plantea, la tenés adelante y bueno, vamos. Es toda esa experiencia. Pero la verdad... Todo es vitamina. Todo es vitamina, decía mi mamá. La verdad es que a mí yo no tengo deseo. Cuando yo digo yo soy un autor que dirige, es por respeto al trabajo del director. Una vez más lo que decía, el oficio es la capacidad de resolución espontánea de una problemática que plantea la profesión. Yo no lo tengo eso. Yo cada vez que tengo quilombo resuelvo como autor. Entonces, yo no pienso como director. ¿Por qué sería director? A mí me parece que hay un facilismo enorme en atribuirse profesiones por la facilidad que estas profesiones tienen. Nadie dice que es médico si no tiene... Y si dice que es médico, no opera por cualquier cosa. Ahora, hay algo, siempre me acuerdo, Alberto Ure decía, director es quien dice serlo. Me parecía extraordinario eso. Dice, es muy fácil. Cualquiera dice, yo soy director y hay 20 actores con el narcisismo iluminado como una vidriera diciendo, dirigime. Y hay 10 autores recién diciendo, ¿te puedo pasar un texto? Entonces, yo creo que hay un extremado facilismo para hablar de esto. De la misma manera que alguien dice, yo soy actor. Entonces yo creo que Buenos Aires, por ejemplo, es un lugar donde hay muchísimos hombres y mujeres que actúan, pero hay pocos actores. Que hay muchísima gente que dirige, pero hay pocos directores. Que hay muchísima gente que escribe teatro, pero hay pocos autores. Pues sí, ¿cuál es ese sistema de calificación? ¿Qué estás haciendo? ¿Le vas a poner acá el premio? No, lo que digo es, ¿quién piensa como actor, quién piensa como director y quién piensa como dramaturgo? Yo cuento una cosa, es decir, a mí cada tanto
se me reafirma como cierto orgullo dramatúrgico. Por ejemplo, me habían propuesto hacer una adaptación de un cuento de Horacio Quiroga que a mí me gustaba mucho. ¿Cuál? Y entonces, Juan Darien. Y entonces dije, bueno, lo hago, me tomo todo enero para hacerlo. Todo enero. Estuve de viaje en realidad desde noviembre, volví a casa el 28 de diciembre. El 28 de diciembre, así, llegué a casa, puse en pantalla un esquemita que yo había armado para vender el proyecto, me senté y me hice, digo literalmente, me hice mierda las cervicales durante 6 días y el día 6 terminé la obra. Y yo tenía un doble placer. Por un lado, la leo y digo, está muy bien, está muy bien, me gusta, y tiene que ver con mi poética, está todo me gusta. Pero ¿sabés qué me da extremada alegría? La sensación de haberlo hecho en 6 días. ¿Por qué? Porque digo, yo esto lo puedo hacer porque yo pienso como dramaturgo, yo tengo una capacidad de resolver que a mí me permite ponerme ahí, y armo algo. Entonces, ¿cómo voy a decir que yo soy director si yo cuando me pongo a dirigir me vuelvo loco de dificultad? Yo ahora empecé a dirigir la semana pasada una obra nueva que vamos a estrenar, que esto va a ser mi récord, pero la vamos a estrenar en agosto. Empecé hace de 2017, de 2017. Empecé, y la verdad, primeros ensayos, yo no la veía ni cuadrada, digo, tampoco la veo ahora, pero los primeros ensayos, lo que aparecía, la sensación es, los actores están haciendo algo que no es lo que es la obra, pero si vos decís, ¿y cómo consigo que lo sea? No tengo ni idea. Y entonces, clásico, 4 de la mañana, los ojos como el do de oro. Concha de la lora. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se hace? No tengo idea. Y entonces, probás y probás y probás. Hoy apareció. ¿Hoy martes? Hoy, sí, hoy. Tuvimos ensayo de 1 a 4. Y hoy apareció. Y la sensación era, ¡ay, qué bueno! Hoy, por primera vez después de 3 días, no me voy a despertar a las 4 de la mañana. O si me despierto, voy a decir que, bueno, hoy voy a dormir. ¿Y eso por qué es? Porque yo no sé cómo resolverlo. Entonces yo no puedo resolver como director. Si no puedo resolver como director, no soy. Entonces, actor es quien tiene la capacidad de resolver de forma espontánea la problemática de su oficio. El otro es gente que actúa. ¿Qué es malo? ¿Es menos? No es ni menos ni malo, es diferente. No es menos categoría, es otro funcionamiento. ¿Sí? Che, pero entre la gente que actúa no puede haber genios, por supuesto. Tipos arriba del escenario que te los querés poner en la mesita de luz y no son actores, son tipos que actúan. Entonces no es menos. Ahora, si uno no entiende esto, nunca va a entender lo que es el oficio, nunca va a entender por qué uno debería llegar al oficio. Yo tengo hace 20 años una cátedra de creación colectiva en Tandil, creo haber visto alguna cara de exalumnos. Yo laburo montando creaciones colectivas. Nosotros a veces nos divierte la idea de que los trabajos más aplaudidos, nosotros en nuestra valoración decimos, son actores que difícilmente vuelvan a actuar. Están en una carrera porque quieren una licenciatura, porque convencieron a la madre y al padre que les paguen una estadía en Tandil para recibirse de licenciados en teatro. Pero las sensaciones no tiene. Ya hace 3 años que está laburando y no aparece. Y sin embargo, uno hace algo por lo cual eso que aparece arriba del escenario es extremadamente atractivo para el espectador. Yo decir, y el espectador te va a decir que no es actor si el mejor de los 20 era ese. Entonces vos decís, está bárbaro, era el mejor de los 20, tenés razón, está fantástico, pero no es actor. En cambio, ese que no estaba tan bien, ese va a ser actor si ya no lo es. Y es cualquiera, acá hay directores y lo saben, es algo que vos lo ves. Entonces, por eso hablo de esto de ser un autor. Sé que es terrible esto, porque tendríamos para 3 o 4 más. Pero si es cortita, porque tenemos tiempos limitados y tenemos todavía el libro de Cartoon, así que no sé cortita. Si cortita, porque en realidad son 2 pequeñas. Una me quedé con la duda. Escúchame, quiero decirte algo, para esta o para cualquiera.
tenemos un plus, una chapita. Ahora vamos a terminar con el tema del libro de cartón. Tenemos una chapita, no sé si Mauri va a tener un ratito de tiempo. Después que terminemos con todo, vamos a subir arriba, vamos a tomar un traguito de vino. Quizás Cartoon tenga un ratito, Sí, tengo que bajar, porque tiene que ir a hacer sus anotaciones a atender sus kioscos, como corresponde. Va a haber una chapita para eso. ¿Cuál es rapidito la...? Una era cuáles eran los otros kioscos, me quedé con la duda. Y la otra quizás, no sé, me resulta difícil de explicarla, así que no sé si va a ser muy breve, pero tiene que ver con lo que decías, instar un nuevo estado de deseo. Me quedé pensando en los ensayos, cuando vos disfrutás con los actores algo que logran, cómo haces que lo recuperen en escena cada vez. Dificilísimo eso. Dificilísimo. Hoy terminó el ensayo y estábamos todos contentos porque venía. Obviamente, uno se cuida muy bien de decirle al actor estamos en estado de fracaso. Pero el actor lo percibe, uno tampoco puede mentir, ¿no? Entonces, por más que uno trata de ponerse neutro, hay algo que te dice, no sale, no, va a salir. No me digas nada, estamos en estado de fracaso. Entonces, hoy, por ejemplo, estaba presente eso. Entonces estábamos todos con cierta euforia y estaba trabajando con dos actores. Los dos me dijeron lo mismo. ¿Y cómo vamos a saber el viernes lo que hicimos? Digo, tenés razón. Digo, no importa. No tenemos que recuperar. Lo que tenemos que recuperar es la energía de lo que pasó. No el paso a paso, porque yo tampoco lo tengo. Yo dirijo pegando gritos. Porque ¿viste? Está laburando y yo grito mucho de la cosa. Tal cosa. Y yo ni sé lo que grito y por qué lo grito, hay algo que está pasando ahí. Entonces, a veces le pido a los asistentes que hagan cosas que los asistentes no pueden hacer. Pero viste que a uno le gusta como descansar responsabilidad en alguien. Es decir, vos tenés que anotar absolutamente todo lo que yo digo porque yo no sé, es imposible eso. Yo he tenido extraordinarios asistentes, hombres y mujeres, fantásticos, pero ninguno puede registrar eso. Así que, no importa, eso volvés a pasar hasta que pase. El otro kiosco fue así. A mi amigo, cuando yo me di cuenta que había que diversificar y empecé a pensar, dije, ¿en qué otro lugar no existe la dramaturgia? En los títeres. Entonces lo llamé a Daniel Veronese, que había sido mi alumno, y que ahora, y que en ese momento estaba en la escuela de titiriteros del Teatro San Martín, y le dije, Dani, ¿existe la dramaturgia para títeres? Me dijo, no, nadie se anima a hacerlo. Decime una cosa, ¿y no les interesará que yo enseñe dramaturgia? Yo estoy dispuesto a aprender, le digo. Entonces me dijo, ya llamalo a Ariel Bufano. Lo llamé a Ariel y a los 2 días estaba metido en las clases de Ariel. Ariel me puso una condición, me dijo, dos condiciones. Primero, tenés que venir a mis clases, porque si no, vos nunca vas a entender nada. Vas a hablar boludeces, vos tenés que venir a mis clases. Vení un año a mis clases y después al año siguiente, nada. Segundo, me vas a hacer una adaptación de... Vamos a hacer en la casa, acá en la Cunil, vamos a hacer una versión de una de las obras del retablo de la lujuria, la avaricia y la muerte de Valle Inclán. Vos me vas a hacer la adaptación y con esto vas a terminar de entender. Fantástico. Después no la pude hacer, Ariel enfermó, luego murió. No, eso no lo pude terminar. Pero a los 6 meses estaba trabajando, trabajé durante muchos años, digo, hasta hace algunos años me despidieron, pero trabajé creo que 10 años corrido en... Bueno, que te despidieron es una anécdota. Sí, además a veces las despedidas son cálidas. Cartoon, no sé si le dice algo esto. Sí. Que usted trajo. Sí. Bueno, Cartoon, quiero decirle, porque esta es la primera, nosotros hemos decidido incorporar una sección que es el rescate del libro olvidado. ¿Esto qué quiere decir? En general los dramaturgos presentamos, en donde nos invitan, el último libro que hemos editado, el que está ahora en la librería, que está, digamos, recién sacado y que está con más prensa, etcétera, etcétera. Nos pareció que era interesante hablar de rescatar libros que fueron editados en su momento, que pueden estar en la librería, pero que no son el libro que está hoy aquí. Ese libro, que es este, que Cartoon ha traído con tanta amabilidad, es el libro que va a ser después autografiado y entregado al numerito que va a salir del sorteo que vamos a hacer al final. Así que todo suyo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Leer un caso? Nosotros le invitamos a Cartoon, primero decinos cuál es. Es la versión del niño argentino de Lozada. ¿De qué año es, Cartoon? Bueno, esto tiene que ser del 2000, vamos a mirar, ¿no? ¿Qué será? ¿2009? ¿2008? 2007.
que es la edición que hace el teatro de lo que se estrena. La verdad que los libros más viejos están agotados, y yo por ahí tengo 1 o 2 ejemplares, pero yo soy también medio bibliofanático, digamos, ¿no? Biblioadicto, entonces locos al libro. Pero este es como un libro que tiene como muy poca difusión, pues el libro que se vende en el hall del Teatro San Martín, y entonces buscando esto, digo, este es probablemente el libro al que yo le he dado menos pelota, pues yo no he tenido demasiado que ver con este libro. Nos encantaría que nos leas un par de parlamentos, ¿no? Bueno, lo que voy a leer es un pequeño monólogo, son 6 carillas. Es una carillita además El niño argentino es una obra en verso, y me pareció que era bueno para poder. Es un texto que me gusta mucho y que además carga sobre sí justamente eso. Por ejemplo, es el texto que más costó encontrar cómo hacer en escena, y es un texto que lo hacía Oski Guzmán en escena, y después de ensayar 8 meses no lo teníamos resuelto, y lo resolvimos de una manera muy espontánea, así, tomando vino y comiendo un cacho de salame con pan en el mejor momento del ensayo, que es cuando el ensayo termina y aparece esto, ¿no? ¿Tenés buena luz ahí? Tengo. Y entonces voy a leer este fragmentito que a mí me gusta mucho porque además resume parte de la ideología de la obra, que es el concepto de cómo las clases altas en la Argentina nos convencieron a todos de las virtudes de la traición. ¿No? Está bien, está bueno traicionar. Así como si dice, claro, hay Irigoyen, hay que traicionar. Está bien traicionar, es sano traicionar. Como la sensación de hay toda una clase en la Argentina que ha comprado la hipótesis de que la traición es un hecho posible. Y entonces esto era el personaje del muchacho que tenía su vaca en la bodega del barco, y la vaca era su amante y su objeto idolatrado. La terminaba entregando, al final se la comían en Francia la vaca, y ahora la paseaba, y mientras la paseaba trataba de convencerla de las virtudes de lo que había aprendido del niño argentino, de ese aristócrata, que era la traición. Y el texto dice así: el muchacho va paseando a la vaca y le dice, andar es destino del vacuno holando argentino, andar antes de la aguada, andar después del forraje, la vida vacuna es un viaje atrapado entre alambradas. ¿Qué pasa? ¿No entiende? ¿Qué pasa? Me mira con pena guasa. No pare de andar, no tuerza. Andar da apetito y fuerza, y el apetito da grasa. Mire yo, como he engordado de estos días de emigrado. Y no hablo de pella, de peso, como he engordado de sexo. Tengo ahíta la mollera, pero no de una idea cualquiera. Como quien corre un cerrojo, lo oscuro me ha abierto el ojo. Un rayo, revelación. No estaba en Dios el misterio, ni en cielo, ni en monasterio. El misterio está en la traición. ¿Qué me mira con inquina? Si va a pensar, piensa en teta, el litro, esa es la meta. Y mientras piensa, camina. Fuerte el cencerro, trompeta. Para que nazca la luz, no traiciona el alba al poniente. Para regar la simiente, no traiciona la lluvia, a la seca y a la leche, la manteca, como Judas a Jesús. La traición es lo moderno, el futuro de lo eterno, la eternidad futurista. Y en esta naciente nación, con decorados de artistas, con paisaje de telón, si toda luz es oscuro, toda traición es futuro, y todo futuro traición. Bueno, acá lo que tengo, Cartoon, Sí. a la vieja usanza, mirá, Todos los números. todos los números, así que el que resulte favorecido, Vamos a Cartoon, tirar todos al aire y agarrar uno. hágase. ¿Eh? ¿A los Susana? ¿Y cómo sé cuál agarro? ¿Y si no agarro ninguno? ¡Esa! El ganador es el 004. No vino. ¿Está? Vamos con esto. El ganador es el
hace que dirige Marioneta. Ah, ¿está? ¿El 004? ¿Sí o no? Chan, chan. Tarán. Acá, entre- ¡Ey! Bueno, para la afortunada o afortunado, ahora cuando termina nuestra sesión, Cartoon les va a hacer la correspondiente dedicatoria y se los va a entregar. Antes de cerrar, esto ha sido nuestro verbum inaugural. Realmente estoy muy contento porque no esperábamos, sobre todo por ser la primera, una convocatoria tan amplia, tan linda, tan calificada. Les agradecemos enormemente la presencia, los esperamos en la próxima. La próxima será el 29 de abril, o sea, último martes de abril, a las 19 horas, en las que dialogaremos con Roberto Tito Cosa. No olviden, a los que salen, no olviden de registrarse en ese libro de quejas que tiene Maya, mi asistente de dirección, que es un libro así, donde se ponen los mails, porque nosotros nos vamos a tomar el trabajo de mandarles un mail a ustedes para que recordarles día y hora en que pueden venir aquí a ver esta charla. Quiero decirles que Verbum sería imposible si no hubiera contado con el apoyo del Museo del Libro y de la Lengua, de su directora María Pía López, que acogió el proyecto rápidamente y con mucha onda, con muchas ganas, de Viviana y de todo el equipo de trabajo del museo. Agradecemos especialmente también algo que será una muy buena noticia para Cartoon, que es que Librería Mendel de Paraguay 5163 te va a recompensar, Cartoon, por la entrega de este libro con una orden de compra para esa librería. Había comprado otro libro mío. El colmo del narcisismo. Pero, ¿vos creés que tienen el libro argentino de Lozada? Bueno, por supuesto que también quiero agradecerles a una serie de gente rapidito, como Federico Magdalani, que me contuvo muchas mañanas con mates, trabajando la idea de este ciclo y hasta imaginando el título. Virginia Ramos en la asistencia de producción, Maya Maschiovecchio en la asistencia de dirección, Lucas Machione en la dirección de arte y Anita Meña en la producción general, para los cuales pido un gran aplauso. Por supuesto, una vez más, haber contado con un diálogo de lujo como es Mauricio, que es no solamente un amigo, sino alguien que por sí mismo genera toda una situación de evento. Así que para él también un gran aplauso.